Estamos hoy a 17, ¿será? 17 de febrero de 2026 en Introducción a la Astrobiología dentro de los temas experimental 2. Y hemos estado usando como mapa, como guía para revisar el estudio de la posibilidad de las condiciones para que se forme vida en una galaxia, la que conocemos como la ecuación de Drake, que nos permite tener un modelo matemático para calcular el número de civilizaciones tecnológicas con capacidades de telecomunicaciones interplanetarias o interestelares, la cual planteó Drake en 1961, que dependería de la tasa de formación de estrellas en esa galaxia. No es R subíndice X, sino que es R subíndice asterisco. Ahí está. Por la fracción de esas estrellas que tienen planetas, F subíndice P, por la fracción de esos planetas que son ecológicamente viables para la vida. Corrijo, el número de esos planetas, orbitando alrededor de esas estrellas, el número de esos planetas que son ecológicamente viables o ecológicamente viables para que se forme vida en ellos. Después dependería de la fracción de estos planetas en los que existen las condiciones para que se forme la vida y luego que se forme la vida. Pero faltan todavía otras variables, pero hemos llegado hasta aquí en las consideraciones inicialmente físicas, o la física de la que dependen estas tres variables. La primera es la física de la que depende la formación de estrellas, y eso depende de la presencia de materia, en particular hidrógeno, el cual sabemos que se formó a partir de la gran flush o de Big Bang, ¿sí? Y a partir del hidrógeno, por procesos de fusión nuclear de átomos de hidrógeno, se ponen ahí N hidrógenos, dio lugar al elemento químico helio, y esto habría provocado, esta fusión habría provocado la emisión de luz de diferentes frecuencias, diferente cantidad de energía, entre ellas la visible, que sería esta, la fuente de energía para que en las condiciones adecuadas, en los cuerpos adecuados, los planetas que orbitan alrededor de estrellas, que cuenten con las condiciones adecuadas, se forme vida. Inicialmente diríamos, entre paréntesis, la emisión radiante de energía visible, de luz visible. Aunque hay otras formas de energía radiante que surge de esto, otros tipos de emisión de radiación electromagnética que emiten las estrellas, que va desde las ondas de radio hasta los rayos cósmicos en un momento dado, y todas ellas cumplen con esta ecuación de Planck, que nos describe la cantidad de energía que contiene cada tipo de luz que emiten las estrellas. Y la energía, en física, la energía se define de manera más simple, que sea la energía mecánica, como aquella fuerza que es capaz de producir cambios, digamos, en general, esta sería la forma de la energía mecánica, capaz de producir trabajo. Esto es, de la manera física más simple, lo que es
energía. Aunque deberíamos considerar otra forma de energía, como la que se da cuando tenemos esas fuerzas que actúan sobre la materia tiene masa, tiene superficie, por lo tanto tiene áreas, y una fuerza sobre un área es una presión, una fuerza sobre área es igual a presión. Por otro lado, si no solamente es el movimiento de la materia que está en la galaxia, sino que son esos cúmulos de gases que ocupan un espacio. Si ocupan un espacio, entonces ocupan un volumen. Y resulta que el producto de la presión por el cambio del volumen que ocupa la materia es la temperatura. Y esto nos da lugar a que comencemos a hablar, por ejemplo, de esos tipos de energía a la que llamamos calor. Y esto es importante porque las condiciones ecológicas que establece o que considera la ecuación de Drake como las adecuadas para la formación de vida en cuerpos que orbitan alrededor de estrellas son aquellas en las cuales existen las condiciones para que haya agua subíndice L o agua líquida, lo cual depende de la cantidad de energía disponible para que el agua sea líquida y no, por ejemplo, es más, vamos a ponerla, como luego representamos al agua. No, ya la cargué, pero plumón azul ya no existe, no funciona. Vamos a poner, yo voy a usar plumón azul para poner el agua. Vamos a ponerlo en verde. Igual dicen que los mares del Caribe son turquesas, verde. Entonces sería el agua H2O líquida, es la que corresponde a las condiciones ecológicamente ideales para que los cuerpos astronómicos que orbitan en estrellas se formen vida. Porque el agua la podemos encontrar en las galaxias, que es donde se acumula la materia en el universo, en forma de agua sólida o agua, y agua en forma de gas o vapor. Vamos a ponerle G, generalizando. Entonces, esta es la que corresponde a las condiciones para que en un cuerpo que orbita una estrella sea factible que se forme vida. ¿De qué depende esto? Inicialmente del calor. Pero dado que el calor es la energía, esta equivale a la energía, y la energía es producto, en la manera más simple decíamos, mecánica, es producto del trabajo, o producto de la fuerza que provoca trabajo. Si ese trabajo es trabajo térmico, pues entonces estamos hablando de energía térmica. El calor es energía subíndice T o térmica, que esto en particular nos habla de la cantidad de energía. Esto nos habla de la temperatura, nos da información de la cantidad de energía termodinámica o de movimiento de la materia. Cuando la materia está con una gran cantidad de movimiento, pues pasa de hecho de fase sólida a fase líquida, y si la energía aumenta, es todavía mayor, pasa a fase de gas o vapor. Pues el agua en las regiones donde se forman las estrellas puede encontrarse de cuál forma. ¿En cuál forma se encuentra el agua en las nubes de acreción para la formación de estrellas y planetas? ¿Como gas o como sólido? No como líquido. Curiosamente, en el caso de la formación del sistema solar, lo cual ya hemos hablado de ello, tenemos que retomarlo, está la nube de acreción. En el centro de la nube de acreción, en el centro de la nube se forma la estrella,
está la estrella, en este caso el Sol, y alrededor queda, vamos a ponerlo así, ahí está la estrella, este es el Sol, y alrededor quedaría el polvo y gases, y entre esos gases y polvos hay agua. Si hablamos de polvos, estaríamos hablando de agua sólida. ¿Cómo le llamamos a eso aquí en la Tierra? Hielo. Hielo. Hielo de agua. Y gas de agua. Entonces, si se encuentra en la nube que queda alrededor de la estrella, pues esos lugares donde se acumula y se van a formar posteriormente planetas, pues ya hay agua. Me han preguntado más una vez, bueno, ¿y el agua que hay en la Tierra de dónde vino? No vino, ya estaba. Solo que por esos procesos que se dan dinámicos en la formación de la estrella, procesos energéticos de emisión, de radiación, aumento de masa, jalón gravitacional, pues esa masa se va distribuyendo e incluso queda más masa y polvo a mayores distancias del centro de la nube, que será la estrella, y puede también quedar aquí. Aquí tenemos agua, vamos a ponerlo como lo hemos puesto acá con verde, nada más para representar, no que sea necesariamente agua líquida, simplemente agua. Hay agua tanto aquí como agua, vamos a decir, más lejana. Y sabemos que esto es cierto porque se ha estudiado por métodos espectroscópicos la composición química de esos cuerpos que quedaron en la parte más externa de la nube protoplanetaria del sistema solar y que periódicamente son arrojados hacia el centro y que llamamos, o los conocemos como cometas. Se ha estudiado por métodos espectroscópicos su composición química y se ha encontrado que una cantidad importante de la materia que conforma los cometas es agua, pero también contienen metano, amoníaco, ácido cianhídrico. Ya no se acerca a un cometa porque se van a envenenar. Y sabemos que ese material que ha quedado más lejos, periódicamente en la formación del sistema solar, tendió a precipitarse, vamos a decir, por perturbaciones gravitacionales hacia el centro de la nube. A eso se le llamó bombardeo. Y la evidencia de que hubo varios bombardeos, al menos dos, en la formación del sistema solar, bombardeo como la precipitación de material que orbitaba lejano al centro de la nube, hacia el Sol, fue aumentando la frecuencia de material que se precipitaba por gravitación hacia el centro. Y por supuesto, si estaban aquí protoplanetas formándose, pues el material que se precipitaba desde el exterior, pues quizá cambiaba su órbita y paz, o cambiaba su órbita y paz, o cambiaba su órbita y paz, o cambiaba su órbita y hasta el Sol iba a dar, o quizás se convertían en cometas de periodo largo. ¿Sí? Las órbitas de los cometas también son elípticas como las de los planetas, pero son mucho más excéntricas. La excentricidad es mucho mayor porque se encuentra acá en lo que llamamos o conocemos como la nube de Oort. No sé por qué la llaman nube de Oort. En cuanto a nube, Oort porque fue el que propuso su existencia, un astrofísico danés, creo que era, o noruego, europeo del norte. No sé por qué nube, porque no es como tal una nube como un cúmulo de materia, vamos a decir. En el caso de la atmósfera de la Tierra, las nubes son cúmulos de vapor de agua, aunque también puede haber nubes que estén conformadas no por vapor, que serían microgotitas de agua líquida, sino por cristales de agua sólida, y de eso depende la forma de las nubes, que depende de la temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, se forman preferentemente cúmulos de agua sólida, cristalitos de hielo,
y las nubes se ven como jirones, esas nubes como rasgadas, como si tomaran un algodón y lo tratara de separar. Y en cambio las nubes que parecen aborregadas están formadas principalmente por vapor de agua, es decir, por gotitas de agua, no así las... y estas son las que vemos más frecuentemente en primavera, verano, mientras que en otoño e invierno vemos principalmente nubes que se llaman cirros en meteorología. Los cirros están conformados por cristales de agua, mientras que los cúmulos están conformados por gotitas de agua. Y depende todo eso de la temperatura. Obviamente la temperatura de la atmósfera terrestre es menor en invierno y en otoño, por eso se forman cristales y las nubes son cirrosas. Mientras que en primavera y verano la temperatura es mayor y entonces el agua se pone en cuenta que vienen de forma de gotitas, formando nubes algodonosas o aborregadas. No es así como realmente se ha observado que sería la forma de la nube de Oort. Más bien es una especie como de cubierta, ¿sí? Una enorme esfera que se encuentra a pocos años luz del centro del sistema solar del Sol. Se encuentra como entre 1 y 2 años luz de distancia, muy desparramada, y orbitando cada pedazo de materia, mucho de ello es agua sólida, dice ese agua sólida, cristal, porque está congelada, la temperatura es muy baja, entonces debe ser agua sólida. Y se acumula y forma cometas, que son grandes rocas. Busquen, ya tenemos afortunadamente algunas imágenes fotográficas, producto de las misiones robóticas a algunos cometas que han llegado a la parte interna del sistema solar. ¿Sí? Ha habido misiones de choque con cometas, ha habido misiones de aterrizaje en cometas, ha habido misiones de sobrevuelo de cometas. Y todas ellas han tanto capturado imágenes fotográficas como hecho mediciones espectroscópicas para determinar su composición química. Y todos ellos tienen agua. Y son grandes rocas de agua, son grandes pedazos de hielo de agua, pero que tienen otros componentes químicos, compuestos químicos, incluso compuestos formados por no metales y por metales. Los principales no metálicos son nitrógeno, carbono, fósforo, y cuando vemos las fotografías parecen grandes rocas. Es más, ni siquiera son blancos. Uno diría, bueno, son de hielo de agua, deben ser como grandes bolas de nieve o cubitos de hielo enormes. No. Las fotografías que se han tomado es como si fuera roca, cualquier roca que encontráramos en el piso, granito podría parecer. Son grisáceas, oscuras, porque hay mucho material que no es agua, mucho material de carbono, mucho material de fósforo, por ejemplo, y entonces forman compuestos químicos de diferentes características físicas y apariencias, y en la cantidad de luz que reflejan. Entonces, la materia, como estos, reflejan la luz, ¿cuál luz? La luz del sol, y es así como los detectamos en los telescopios. Vemos de repente estrellas que van cambiando muy rápidamente su posición de día a día, ¿sí? Que se están moviendo o muy rápido o en trayectorias que hacen que la posición relativa a nuestra visión cambie más respecto a, por ejemplo, la posición de los planetas, y por supuesto las estrellas están mucho más lejos. Por cierto, tenemos un nombre para esta reflectividad de la luz por la materia que está en los documentos que hemos compartido en el CIPI. Se llama, la reflexión de la luz se llama albedo, y se refiere específicamente a la reflexión de la luz blanca. ¿Qué refleja mejor la luz blanca? Los cuerpos blancos, no así como mi playera, los cuerpos negros. El albedo de hecho va desde 1 hasta 0. 1 siendo el 100% de reflexión de la luz blanca que recibe, se refiere a
de ahí la raíz es ALB, de álbum blanco, en latín. ¿Sí? Entonces, albedo es la reflectividad de la luz blanca. Sin embargo, pueden reflejar también luz de otros colores, incluso colores invisibles, color infrarrojo, ultravioleta, etc. Cualquier región del espectro de la luz o espectro electromagnético. Bueno, uno es un cuerpo completamente blanco, bueno, ahí está verde, que refleja el 100% de la luz. ¿Y cuál sería lo opuesto? Negro. No refleja nada. Y efectivamente, el negro es el que no refleja nada. El negro estaría en todos los tonos de gris. Incluso incluye en uno de los documentos una lámina donde está la escala de medición de la reflectividad mediante el albedo. Porque una cosa es que estén los cuerpos orbitando alrededor de una estrella y reciban la luz de la estrella, esta luz que emite la estrella, y otra es la cantidad de luz que finalmente sí se conserve en el cuerpo, se acumule como calor y contribuya a proporcionar las características psicológicamente llevadas para la formación de vida. Y eso depende de la materia que conforma a los cuerpos que orbitan a la estrella corriente, en este caso el Sol. Los cometas, curiosamente, a pesar de que cuando se ven las fotografías se ven como si fueran rocas grises, su albedo puede ser grande. Y por eso es que se ven con relativa facilidad, incluso con telescopios no muy profesionales. Se ven como puntos blancos. Cuando se acercan al Sol, dado que están formados por hielo de agua, al acercarse al Sol están recibiendo más energía radiante, energía, y eso provoca entonces que cambien de estado físico de agregación, de sólido a Líquido o gaseoso. no líquido, porque el líquido, que los compuestos, la materia esté en fase líquida, no solamente depende de la temperatura, también depende de la presión. Lo mencionamos en la clase pasada. ¿Sí? Depende, este está en función de P, B y T. ¿Sí? Si la presión del sistema es muy baja, entonces en lugar de pasar de sólido a líquido y luego a gas, pasa inmediatamente de sólido a gas, que es lo que ocurre con los cometas. Y no solamente el agua sólida o el hielo de agua se gasifica, vamos a decir, sino que también sucede con otros hielos, otros compuestos químicos como NH3, amoníaco, como CH4, metano, como CO2, que también está presente, dióxido de carbono, que estos, a estas distancias de un año luz lejano de la estrella, es tan baja la energía térmica que reciben, que todos estos son sólidos, son hielo de metano, hielo de dióxido de carbono, hielo de amoníaco, y todos ellos entonces pasan de fase sólida a fase gaseosa mediante el proceso que llamamos sublimación. Se subliman, pasan de sólido a gas sin pasar por líquido, debido a la baja presión. Si pues no hay afuera que lo mantenga una presión externa que haga que pase de sólido a líquido, sino que pasa de sólido a gas. Y eso ocurre con todos los compuestos, bueno, con muchos, no todos, con muchos de los compuestos que tienen una temperatura de cambios de fase, salirse de la fase sólida a alguna de las dos, a gas o a líquido, a temperaturas relativamente bajas, pocos cientos de grados Celsius o pocos Kelvin. Porque otros elementos químicos como los metales, que también se pueden encontrar en fase sólida, líquida o gas,
La diferencia es que la temperatura necesaria para que pase de sólido a líquido está en el orden de los muchos cientos o incluso a miles de Kelvin. Por lo menos unos 400, 500 Kelvin para que algunos metales pasen de sólido a líquido. El proceso, por cierto, de sólido a líquido, ¿cómo lo llamamos? Pero no confundir con esta fusión. Aquí hablamos de fusión porque se pegan los núcleos atómicos. Es la fusión nuclear. Los núcleos se funden y se quedan pegados y se forman nuevos elementos químicos. Aquí estamos hablando de la fusión como cambio de estado de agregación o fase de agregación de la materia, ¿sí? Los sólidos, cuando pasan de sólido a líquido, se funden dependientes de la temperatura y la tensión. La presión y la temperatura y la presión. Revise por favor, luego les voy a compartir al menos unos, si encuentro más, esas gráficas que tenemos donde encontramos cómo se comportan las diferentes sustancias cuando varían la presión dependiente de la temperatura. O la gráfica de presión-temperatura o PT para todas las sustancias que conocemos como el diagrama de fases. Este es el diagrama de fases. Cada compuesto químico, amoníaco, agua, metano, dióxido de carbono, etanol, cualquier compuesto químico que imaginemos o que conozcamos que exista en la realidad, puede existir en cualquiera de estos tres estados de agregación y sus cambios de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿cómo se llama? De líquido a gas. Cuando depende de la temperatura. Evaporación o ebullición. ¿Sí? Depende de cómo lo hagamos. Hablamos de ebullición. Porque evaporación, y yo también estoy escribiendo Eva. Mejor pongo Adán. No. Evaporación no. Ebullición. Porque si le pongo evaporación, podríamos considerar la fase de vapor, que es medio confuso cómo los físicos interpretan eso. El agua en fase de vapor, cuando forman un vapor, son pequeñas gotitas que se comportan como si fueran un gas, pero no son las partículas igual de separadas, las partículas del compuesto químico como moléculas separadas unas de otras, como ocurre en otros gases como el oxígeno, como el mismo dióxido de carbono. ¿Sí? El agua es muy loca, es muy rara, se comporta de manera muy, muy rara, y el amoníaco se comporta parecido al agua. El etanol también se comporta parecido al agua. Pero no todas las sustancias se comportan como estas, que son muy raras. Se caracterizan quizá porque tienen una relación de semejanza física más que química. Bueno, química porque son materias, son elementos químicos, pero en cuanto a sus propiedades periódicas, se parecen el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. No así tanto el carbono. El carbono es muy especial, ese elemento como per se. En cambio, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno se parecen mucho. Curiosamente, el nitrógeno y el oxígeno están muy juntos en la tabla periódica, están juntos. Recordemos, elementos químicos, tenemos carbono, número atómico 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, ¿luego cuál sigue? Flúor 9 y finalmente neón 10. A la izquierda del carbono 5, el boro. ¿Sí es el boro, no? Creo. Sí, porque son hidrógeno, helio, berilio, litio. Sí, boro. Boro. Oh, sí, me acuerdo, aquí está el boro.
boro 5. No puedes. Los que se parecen más son estos dos, el nitrógeno y el oxígeno. Ya vendría, bueno, y el hidrógeno es un elemento también muy loco, muy peculiar, porque aunque por periodo está en la primera familia de los metales alcalinos, su electronegatividad se encuentra aquí, en medio de estos, por aquí se encuentra. ¿Cuál es el valor de electronegatividad? ¿Lo tiene tu tabla? -1. ¿La electronegatividad? Sí, creo que sí. La electronegatividad por lo general viene en la escala de Pauling. Sí, no, pues es de aquí arriba. No, ese sería el número de Valencia. Puede ser +1 -1. Valencia o Barcelona o Madrid. No es verdad. No, ¿dónde está la electronegatividad? No, porque era el de la flechita, ¿no? Sí, es que la electronegatividad se calcula en la escala de Pauling. Bueno, revísenlo luego en los libros de química. La electronegatividad es mayor del oxígeno que del nitrógeno que del carbono. ¿Sí? La del hidrógeno, no me acuerdo exactamente, pero creo que está entre carbono y nitrógeno. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno debería estar aquí por electronegatividad, pero por número atómico está hasta la izquierda, arriba a la izquierda. Entonces, finalmente, en la formación de compuestos se comporta muy parecido el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Eso lleva a que tengan características similares cuando están en esas condiciones de cambio de fases. Bien. Y sobre todo cuando forman compuestos con hidrógeno, estos elementos químicos, el oxígeno y el nitrógeno, adquieren características muy interesantes, que son las que llevan a que tenga una participación en los fenómenos biológicos, en la formación de fenómenos biológicos muy importante. Pero no son nada sin la presencia de carbono. Ya. ¿Sí? 2.04, la del boro. Vamos a poner el boro 2.0. Podemos poner aquí las electronegatividades. 2.04. Ajá. La del carbono, 2.55. 2.55. La del nitrógeno, 3.04. 3.04. La del oxígeno, 3.44. 3.44. ¿Y la del hidrógeno? Y 2.20. 2.20. ¿Se fijan? Está por donde está el carbono, entre el carbono y el boro. Me equivoqué, según yo estaba a la derecha del carbono, no está a la izquierda del. Sí, es cierto, porque el carbono forma un enlace covalente polar jalando el electrón al hidrógeno. Sí. ¿Sí? Pero a lo que voy es que no es muy lejano el comportamiento químico del hidrógeno al de estos tres elementos químicos, carbono, nitrógeno, oxígeno, que junto con el hidrógeno forman los tradicionales chones. ¿Sí? Sin chones no hay vida. Sí. Hay pena. Bueno, entonces, esa sería una condición para que fueran ecológicamente viables para la vida. Debe haber chones. ¿Y dónde está? Pues en toda la nube. La identificación mediante espectroscopía de estos elementos químicos, y estos compuestos químicos junto con otros en la materia de la nube de Oort, que les digo, es más que una nube regional, es como una cubierta esférica alrededor del sistema solar. Nos dice que efectivamente en la nube había materia para que hubiera cuerpos ecológicamente viables para la vida. ¿Dónde se formaron los cuerpos más importantes? Cerca del Sol, hasta donde sabemos. Aunque hemos empezado a encontrar algunos cuerpos suficientemente grandes para que tengan forma esférica, como Plutón, como Caronte, y otros que parece que tienen forma esférica, pero a veces no tenemos imágenes de ellos. Aunque las masas que se han identificado por sus propiedades gravitacionales, más allá de, entre la nube de Oort, que no hemos llegado todavía allá, pues no sé si la Voyager ya llegó a la nube, porque las dos Voyager ya llegaron a la heliopausa. Ahorita lo vamos a ver la heliopausa. Ya han viajado al menos 4 sondas
robóticas más allá de Neptuno, que sería el último planeta del sistema solar formalmente. New Horizons pasó por Plutón, ya revisamos de la misión New Horizons, recuerdo que se la mencioné. Entonces han viajado más allá de Neptuno, han llegado a New Horizons, en particular New Horizons, no la Voyager 1, ni la 2, ni las Pioneer 10 y 11, esas viajaron más allá de Neptuno, de hecho ya están más allá de Plutón. El problema de las dos Pioneers que dejaron de emitir señales electromagnéticas de radio, que son las que se comunican los controladores de emisión, y entonces ya no enviaron un montón de información sobre las propiedades físicas de la parte externa del sistema solar, pues ya dejaron de enviar datos. Las que todavía siguen enviando datos sobre, por ejemplo, este tipo de energía, cómo está alrededor del Sol, son las dos Voyager 1 y Voyager 2. Por estudios telescópicos se han ubicado otros cuerpos más allá incluso de Neptuno y Plutón, que Plutón de hecho en una parte está más allá de Neptuno, sin embargo su órbita es tan excéntrica que cuando en la década de 1986 creo que fue cuando finalmente la Voyager 2 sobrevoló Neptuno, tomó imágenes y se despidió, el planeta más lejano del sistema solar desde el Sol era Neptuno, porque la órbita de Plutón cruza la órbita de Neptuno. Eso lo propiedad porque también los astrónomos de la Unión Astronómica Internacional dijeron un dato más, otra raya al tigre para sacarlo del grupo de planetas y hacerlo un grupo nuevo, diferente. Los objetos transneptunianos, aunque en ese momento eran pre-neptunianos porque estaba más cerca que Neptuno. Ya pasaron años y entonces se cruzó otra vez la órbita de Neptuno y ya Plutón está más lejos que Neptuno. Pero se han encontrado otros como Makemake, no me acuerdo cómo se llaman, otros cuerpos astronómicos con masa suficiente para que pudieran tener formas al menos esferoides y que se encuentran más allá de Neptuno, por eso que se les llamó objetos transneptunianos, o otra región que se encuentra más allá de Neptuno y antes de la nube de Oort, que es el cinturón de Kuiper. El cinturón se escribe Kuiper, es con I, y voy a poner la P. Kuiper. El cinturón de Kuiper es donde se encontrarían los objetos transneptunianos como Plutón, Caronte, Makemake y otros. Bien, bueno. Su composición química debe ser como la de los cometas probablemente, porque están muy lejos del Sol. Pero hay algo interesante que se encontró cuando pasó New Horizons por Plutón. Por la trayectoria que llevaba, se acercó a Plutón y estaba el Plutón iluminado por el Sol. Obtuvo imágenes a color y se vio que es como anaranjado, cafezoso. Pasaban esas imágenes, búsquenlas porque están padrísimas. Incluso alguien que estuvo trabajando, haciendo algunos procesos con esas imágenes fue un astrofísico inglés que toca la guitarra, Brian May. Todavía toca la guitarra, pero ya no en Queen porque Queen se deshizo después de la muerte de Freddie Mercury. Brian May es astrofísico, es doctor en astrofísica y hizo su tesis en otro asunto, un fenómeno de luz que hay en el sistema en las estrellas, etc. Pero también ha trabajado mucho en el manejo de imágenes, proceso de imágenes. Y lo que hizo fue, estuvo tratando de generar imágenes con las fotografías que captaba New Horizons, mandaba a la Tierra. Él trataba de procesarlas para darle la forma, una inclinada que tiene ahorita se movió aquí la cámara. Estamos como si estuviéramos tomando la clase en la Torre de Pisa. No, estamos aquí en Pisa.
para tratar de procesarlas y que podamos obtener información tridimensional a través de poner pares de imágenes que coincidan con el paralaje de la visión humana, para que podamos tener una especie de imagen estereoscópica o tridimensional de la superficie de Plutón. Tiene toda una tecnología que desarrolló él mismo y es una empresa y también gana la NASA igual, ¿sí? A través del proceso y la publicación de imágenes estereoscópicas. Ya sé. Es que el apagador de luz de aquí está conectado al del salón de junto. Yo dije, ya valió. ¿Ya regresó? Sí. Ya sabía porque antes de empezar el trimestre, pues vine a asomar y no hay luz, la reporté. No, después lo que pasa es que hay un interruptor que está conectado al apagador. Hay dos interruptores en otro salón y ahorita le salió un profesor y los demás que apagó los interruptores. Nada más prendí uno, el de aquí, y el otro funcionó. Bueno, entonces, bueno, por un lado se pudo hacer, Brian May pudo hacer imágenes tridimensionales de la superficie de Plutón. Eso permitió hacer un estudio geológico más detallado, orográfico, etcétera, etcétera. Y se identificó que efectivamente la superficie está cubierta por hielo de agua, hielo de amoníaco, y hay montañas completas de hielo de agua, y hay cordilleras completas de hielo de agua. La nave New Horizons continuó su viaje y por la trayectoria que llevaba se movió como a pasar por detrás de Plutón. Los controladores entonces voltearon las cámaras para que pudieran seguir viéndose a Plutón desde New Horizons. O sea, la nave venía, imaginemos que ahí está Plutón, viene New Horizons, tomando las imágenes. Cuando pasa por ella empieza a voltearse y sigue tomando imágenes. Y eso permitió obtener una imagen. ¿Dónde estaba el Sol? Allá. ¿Dónde está Plutón? Aquí. La luz pasa, viene del Sol, llega a Plutón y pues no se ve nada porque ya estamos del lado oscuro de Plutón. The dark side of Plutón, dirían por ahí. Sí, el lado oscuro porque sería el lado nocturno de Plutón y que se ve un halo sobre la superficie. Plutón tiene atmósfera. Una atmósfera muy tenue. Plutón, que se encuentra aquí en el cinturón de Kuiper, el cual, pues, sí, no es un planeta, pero es un cuerpo astronómicamente muy interesante. Plutón tiene atmósfera y está conformada principalmente por nitrógeno. N2, nitrógeno gaseoso. Como la atmósfera de la Tierra. Interesante. Desde un punto de vista astronómico, desde un punto astrobiológico, no hay agua líquida. Aparentemente. Voy a dejar aquí Plutón fuera de esto. Estamos hablando de la composición del sistema solar en cuanto a su composición astronómica como su composición química. Bueno, la Tierra se encuentra aquí. Finalmente se limpió la parte interna del sistema solar y la Tierra quedó aquí, donde hay agua líquida. ¿Por qué hay agua líquida? Porque la cantidad de luz que emite el Sol como luz visible tiene la energía suficiente para que los gases que quedaron sobre la superficie de la roca que se congregó para formar la Tierra, gases como no amoníaco, no metano, sí dióxido de carbono, bueno, sí hubo metano y amoníaco en una primera etapa de la formación de la Tierra. Tenemos una atmósfera de amoníaco, metano y agua, H2O. Vamos a ponerle su índice B de vapor. El caldo definitivo, ¿no?
pero no eran sólidos, por supuesto eran líquidos. Tendríamos subíndice L, subíndice L, subíndice L para el caso de aquí. L, no L, no. Gas. Dijimos gases. Lo voy a poner mejor acá arriba. No lo voy a poner aquí. Mejor lo pongamos acá arriba. En el caso de la Tierra, chirin chin chin. En el caso de la Tierra tuvimos primero una atmósfera primaria o primitiva que estaría conformada por vapor de agua. Todos son gases, atmósfera. Amoníaco, metano. Habría trazas de hidrógeno y trazas de helio. De hecho, quedó de helio en la Tierra atrapado bajo la corteza sólida y ese lo sacan para inflar globos y regalarlos el 14 de febrero a las novias, a los novios. CO2 también, aunque no muy abundante, era más abundante aparentemente el metano, el amoníaco, CH3 dijimos, el vapor de agua, y de esto es donde se forman las biomoléculas. Pero necesitamos que esto ocurra donde hay agua líquida. Sí, la reacción se puede hacer en fase de vapor, pero se requiere que se condense. El proceso opuesto, ¿cuál es? La condensación. Pasamos a la condensación. Para que tengamos el agua líquida. Y en el agua líquida disueltos, amoníaco, metano no, el metano no soluble en el agua, pero también mediante la intervención de energía, puede ser energía radiante del sol, puede ser energía, vamos a ponerle E como eléctrica, ¿sí? Aunque no electrones, ¿no? Aquí estamos hablando de descargas eléctricas. Voltaje. Las descargas eléctricas estarían provocando que estos compuestos químicos en fase de gas o vapor reaccionaran para formar biomoléculas. Este experimento, esta propuesta la hicieron inicialmente hace 100 años aproximadamente Alexander Oparin y HBS o SB, no me acuerdo, Haldane. Bien. Este fue la teoría, la hipótesis, no la teoría, no, la hipótesis. El experimento lo hizo en la década del 50. El experimento lo hizo Stanley Miller. ¿Cómo se nos queda si supiéramos? Glenn Miller, no sea músico. Glenn Miller, músico. El swing de la música de la finales de los 30, principios de los 40, ¿cuándo la Segunda Guerra Mundial? No sé, pero esa que estaba tarareando de... De Unimore. In the Mood se llama esa canción. Bueno, es una canción, es una pieza musical, no tiene letra. No, pero es en algo. Ahorita me acuerdo que... La han usado en muchas películas. No. Bueno, ya, vamos mejor a Stanley Miller. Stanley Miller lo que hizo fue mezclar estos gases, aplicarle descargas eléctricas y lo que obtuvo fueron aminoácidos. En otras palabras, biomoléculas. Esto nos demuestra que esas son las condiciones necesarias para que se forme vida. Bueno, ¿dónde existen? La materia está en la nube de Oort.
también está en el cinturón de Kuiper. También está la parte interna del sistema solar, donde están los planetas. Estaba en la Tierra. Ahora, el material continuó por algunos miles de años o cientos de años, cientos o miles de años, precipitándose hacia el interior, en lo que mencioné como bombardeo. Hubo un papá que se llama un bombardeo tardío. La evidencia de ello está en los cráteres que observamos, por ejemplo, en la Luna, por ejemplo, en Marte, donde la atmósfera ya vimos que es tan delgada que no todos los cuerpos que atraviesan la atmósfera se calientan suficiente por fricción como para estallar en la atmósfera y con cierta frecuencia se precipitan y colisionan con la superficie de Marte. En Marte hay una buena cantidad de cráteres, lo que hace que, pues eso de pensar es servir a Marte como a mí no me gustaría que me caigan meteoritos más fácilmente que en la Tierra. En cambio en la Luna, pues sí, aquí vemos una imagen de la Luna que es mi protector de pantalla. Está lleno de cráteres porque no tiene ni atmósfera tan rara como la que tiene Marte. Ahora, sabemos que el agua que actualmente existe en la Tierra proviene de dos fuentes principales. Y lo sabemos porque toda el agua está formada por H2O, pero el hidrógeno se puede encontrar como hidrógeno 1, estoy poniendo aquí la masa, ya no la electronegatividad, como hidrógeno 2 o deuterio, que tiene un átomo de un protón en el núcleo y se le ha pegado un neutrón. Como la masa del neutrón es 1, la masa total del átomo es 2, más el electrón que no pinta en cuanto a masa. Y también podemos encontrar átomos de hidrógeno con dos neutrones pegados. Todos ellos son los que se llaman isótopos, que son del mismo elemento químico con diferente masa. El tritio es el que se llama así porque tiene masa 3. Todos son átomos de hidrógeno. Y el agua puede conformarse con cualquiera de estos tres tipos de hidrógenos. Podemos tener H2O, podemos tener D2O o T2O. En diferentes lugares del sistema solar encontramos agua con proporciones de esta distinta, más abundante uno de los isótopos que el otro, y eso nos permite identificar, por ejemplo, de dónde viene el agua. Se han hecho análisis del agua que se encuentra en la Tierra, incluso agua atrapada geológicamente bajo la corteza. Se han tomado muestras, se han analizado su composición isotópica y se ha encontrado que, por ejemplo, es diferente al agua que se puede estudiar proveniente de afuera del sistema solar, donde en diferentes cuerpos que atraviesan la órbita de la Tierra, se encuentran con la Tierra y chocan con la Tierra. Los que llamamos bólidos, meteorito no es que es una roca tirada en el suelo, pero que quedó de la material sobrante de la formación del sistema solar que chocó con la Tierra en un momento dado. Esa agua entonces ha estado en la Tierra desde el principio o se puede haber precipitado en ese bombardeo tardío, proveniente de quizá de la nube de Oort, a través de cometas que colisionaron a lo largo de los miles y millones de años de la existencia de la Tierra con la Tierra. Por eso podemos encontrar agua de los dos tipos en la Tierra, más abundante uno u otro. Ha habido entonces agua en la Tierra prácticamente desde un principio. Y como ha habido atmósfera, como hay atmósfera, ¿sí? En el caso de Plutón, en el caso de la Tierra también hay atmósfera, la atmósfera terrestre, la atmósfera subíndice T terrestre, pues está conformada ha estado conformada inicialmente, decía yo, por hidrógeno, amoníaco, metano, pero ha ido cambiando su composición en el tiempo, sobre todo después de que surgieron los seres vivos y la atmósfera de la Tierra ha cambiado, ha evolucionado
por dos causas, por causas geológicas, por geología, y por biología, por causas biológicas. Geológicas, ¿por qué? La Tierra se formó entonces de material que estaba en la nube, se acumuló a tal cantidad que pues se atrae a sí mismo todavía por fuerza de gravedad. Y cuando una fuerza se ejerce sobre materia, ¿qué se produce? Presión. La fuerza subíndice G lleva a la que exista presión subíndice G, presión gravitacional. Pero la presión, que es fuerza, acá está, aquí está. Fuerza que produce trabajo, produce energía, y dentro de estas energías también produce calor. Eso lleva a que esta presión ha provocado, con el acumulamiento de la materia que va a formar la Tierra con la masa que tiene, ha provocado el calor Q interno en la Tierra. De ahí que la masa, la materia sólida que conforma la Tierra por debajo de la corteza esté en diferentes estados de agregación distintos al sólido. No totalmente líquido, pero sí fluido. Es roca fundida. Fundida por fusión. De aquí, no de acá. Qué bueno, si no, imagínense, estaríamos viviendo una estrella. Y no estaría usted aquí. Bueno, entonces, este calor, pues, también tiene que ser irradiado. Y sí es irradiado en forma de otra forma de calor más leve, que es el infrarrojo. Como calor está por debajo de una superficie, pues tiende a, aquí esto estaría muy caliente, aquí hay mucho calor, un Q muy grande, y el calor fluye hacia arriba, hacia el exterior. Al llegar a la parte más externa, pues pueden pasar dos cosas. Se enfría y entonces la materia tiende a precipitarse otra vez por gravedad. ¿Por qué? Vamos a ponerle por, bueno, no por G, ni busca por ser la aceleración, por F subíndice G. F subíndice G. Esto sería por irradiación. Radiación de calor, vamos a ponerle como Q minúscula. No es carga, es calor. Entonces, por calor, tiende a moverse hacia la superficie, y en la superficie se enfría. Y como esto está líquido, pues se hunde, se precipita hacia el centro otra vez. Y entonces de modo que se forman corrientes de convección. Hay convección de la materia. Y esto quizás sea la causa de que pues tanto va el cántaro al agua que se rompe, bueno, tanto va el magma a la superficie que la corteza se rompe. Y la materia puede salir y acumularse aquí, y acá, y aquí, y acá, y aquí, y acá. ¿Y qué se ha formado? Vulcanismo. También puede provocar que la corteza se fracture, fallas. Y esto se explica por la teoría de tectónica de placas. La Tierra presenta actividad geológica, geotérmica, calor. En Marte también se han identificado volcanes, pero ya no hay, actualmente no se ha identificado vulcanismo activo. O sea, Marte estuvo caliente como la Tierra, sí, pero recordamos que tanto la masa como el radio marciano son menores. Digamos que el calor que había en el interior en los 4.500 millones de años que tiene el sistema solar y Marte también, por lo tanto, pues quizá se enfrió por dentro.
La Luna también se ha identificado material de tipo volcánico en la superficie de Marte. De la Luna, pero la Luna tampoco se ha detectado formalmente actividad geológica como en la Tierra. Decimos que son cuerpos astronómicos geológicamente muertos. Entonces la Tierra está geológicamente viva. En Venus no estamos seguros. ¿Se ha identificado actividad volcánica? Sí. Se ha identificado en la superficie de Venus por las misiones soviéticas Venera, que llevaban cámaras fotográficas y sobrevivían el tiempo suficiente para poder tomar las imágenes y mandarlas a la Tierra, a Moscú, que la superficie de Venus es como si fuera un gran campo de lava. Entonces también estuvo y quizá esté geológicamente vivo. Ahorita he leído algunos artículos últimamente y está en discusión de si los resultados de las misiones robóticas que se han enviado a Venus, las Venera soviéticas, una o dos misiones creo que japonesas y al menos una norteamericana, sugieren que Venus podría estar geológicamente vivo. Entonces, ¿de dónde viene el agua líquida en la Tierra? Habría dos fuentes de energía. Una sería la radiación térmica por la luz del sol y otra podría ser interna. Además, también hay agua aquí y también cuando hay actividad volcánica también sale vapor de agua, que es lo que vemos en el Popocatépetl. Casi siempre vemos nubes blancas que salen del Popocatépetl, casi siempre es vapor de agua. Ocasionalmente viene acompañado con roca que rompió y tenemos juegos piroclásticos. Otro detalle, recordemos, la ecuación iba a decir Planck, Drake, la ecuación de Drake, no, esta ecuación de Planck, la ecuación de Planck, ¿sí? La ecuación de Drake se refiere a las estrellas de una galaxia. El Sol es una estrella de la galaxia y la galaxia de la Vía Láctea pues es una galaxia barrada que tiene las estrellas y la materia está acumulada en lo que le llaman brazos. Está más acumulada en el centro y se extiende hacia el exterior en lo que parecen ser brazos de material. Por eso se llama una galaxia espiral, donde la mayor parte del material está acumulado en el centro y de ahí luego los brazos. ¿Material cuál? Estrellas, planetas, sistemas estelares con planetas, pero también polvo y gases. Incluso polvo y gases luego es donde están formando nuevas estrellas. Y el Sol se encuentra aquí, se formó quizá acá y está orbitando y quizá luego haga esto. Y estará en un futuro por acá. ¿Qué significa esto? Que está por la órbita la trayectoria orbital que tiene alrededor del centro de la galaxia, pues está pasando por regiones donde varía la cantidad de materia alrededor de la galaxia. Es como cuando uno va manejando por la carretera y de repente te topas con un banco de nubes. Es de noche y prendes las luces. Entonces está el banco de luz, niebla y la luz no pasa. Es decir, pasa uno con la luz que emite el Sol. Si aquí en medio se nos atraviesa entre el Sol, donde está formando la luz, y la Tierra que está acá, se atraviesa polvo interestelar, pues va a disminuir la cantidad de luz que llega a la Tierra. Si disminuye la cantidad de luz que llega a la Tierra, ¿qué ocurre? Baja la temperatura y el agua que estaba líquida en la Tierra podría solidificarse, podría congelarse. A ocurrir. La Tierra ha pasado por etapas en las cuales le han llamado la bola de nieve. Eso influye en cómo ha evolucionado la Tierra como planeta y la Tierra como planeta ecológicamente viable para la vida y quizá la abundancia o la fluctuación en la cantidad de vida que había en la Tierra.
Y si eso ha pasado, por ejemplo, después de que se formó vida en la Tierra y se ha congelado la superficie, ¿cómo es que sigue habiendo vida en la Tierra? Tenía que haberse esterilizado por congelación. Y sin embargo estamos aquí. Porque hay calor interno. Una hipótesis. Habría que revisar cuándo han sido las etapas en las cuales el movimiento orbital de la Tierra haya provocado fluctuaciones de temperatura que hayan provocado esos momentos en los cuales la temperatura haya bajado a grado tal que el agua en la superficie de la Tierra se haya congelado. Revisen esos datos, por favor, en la literatura. Google por ahí, a ver qué encuentran. ¿Sí? Google es el más común motor de búsqueda actualmente. El Mosaic que usaba yo ya no existe. Se extinguió en una de las eras geológicas. En una glaciación se extinguió el Mosaic. Yahoo es así como que es una arqueobacteria. Bueno, entonces. Ok. Entonces, ha habido fluctuaciones energéticas, térmicas en la Tierra que han variado la disponibilidad de agua líquida. Pero la vida ha continuado. Ahora, hubo una pregunta en la primera evaluación. Ya definimos a la zona habitable como aquella en la cual, esta sería precisamente, por está marcado aquí en verde, esta sería la zona habitable en el sistema solar, donde hay agua líquida, que depende de la temperatura, pero también depende de la presión debida a la atmósfera. También podemos pensar que hay zonas habitables y no habitables en la galaxia. Por ejemplo, donde haya tanta material que las estrellas, la luz de las estrellas se va apagada, pues no hay energía para que, en un momento, si esto ocurre muy temprano en la formación de planetas alrededor de una estrella y pasa esa estrella con sus planetas por una zona tan abundante en polvo que la luz no llega a los planetas, no habrá la catálisis para la formación de biomoléculas y la formación de vida. Entonces habría zonas habitables y poco habitables a nivel galáctico. Entonces debemos identificar dos zonas habitables, la galáctica o las zonas galácticas y las zonas estelares. La zona habitable estelar es la que nos interesa en este momento. Y también mencionamos que se formó el sistema solar, los planetas, la nube de Oort, los cometas. Pero también, cuando recordamos, saquen la lista de los planetas. No me acuerdo si viene ahí en la lista de los planetas. Vamos a poner los planetas que nos interesen. Nombres de planetas. Planetas. Mercurio, Venus, Marte, no, la Tierra. Ya estoy haciendo el sistema geocéntrico. La Tierra, Marte, ahora sí, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No se lo dejan con aquí George. A ver, satélites. Mercurio, 0. No se han encontrado satélites alrededor de Mercurio. Venus, 0. La Tierra, 1. No voy a poner el nombre, 1. ¿Tienen atmósfera? No. Marte, 2. ¿Tienen atmósfera? No. Júpiter, un montón. ¿Alguno que tenga atmósfera?
Vamos a poner aquí n de número. ¿Sí? No, en ninguno se ha identificado atmósfera. Saturno también tiene varios, n, pero hay uno que es Titán, que tiene atmósfera. Urano también tiene varios y Neptuno también tiene varios. En ninguno de estos satélites de Urano y Neptuno se ha identificado que tengan atmósfera. ¿Cuál sería el interés entonces para estudiarlo astrobiológicamente? Pues tendría Titán y la atmósfera. Si tiene atmósfera puede haber una presión suficiente para que haya agua líquida. Hay un problema. Yo no he encontrado ningún reporte en el que haya agua. La atmósfera es principalmente de hidrocarburos, como metano. La atmósfera es de hidrocarburos. Ahora, otros materiales, vamos a poner agua. ¿Hay agua? Pues en donde en la Luna sí hay agua, ¿sí? Hay H2O sólido en los polos. De ahí que quieren ir a la Luna, los gringos regresar, los chinos ir por primera vez. ¿Dónde se encuentran los polos? Principalmente en el polo sur. En Marte no sabemos si en los dos satélites haya agua. Probablemente porque hemos visto que los dos satélites parece que son asteroides. Y en los asteroides como Ceres, que es un asteroide, se ha identificado agua sólida. Entonces, si en Ceres, que es un asteroide, hay agua, al menos sólida, pues es posible que en los dos satélites de Marte, que son Phobos y Deimos, pudiera haber agua sólida. No sabemos. Júpiter. Hay 4 satélites que sabemos son esféricos suficientemente grandes. De hecho, el satélite más grande del sistema solar es Titán. Después de Titán están entre los más grandes la Luna y 2 de los satélites galileanos de Júpiter. Que son de Júpiter son Europa y el norte. Ganimedes, que creo que es el más grande, Ganimedes y Calisto. ¿Sí? Ganimedes y Calisto. Y curiosamente tengo aquí unas imágenes viejitas de ellos dos. Ganimedes, déjenme ver si no me equivoqué. No, Calisto y Ganimedes. Calisto y Ganimedes. Es la Tierra, este es Venus, nubes, Saturno, Júpiter gaseoso, Saturno gaseoso. Esto que vemos parece que es una corteza sólida, pero conformada principalmente por hielo, de agua y otros compuestos químicos. Tiene lo que se llama corteza del agua. Y el que mencionaste, Europa. Hay cortezas donde hay agua sólida. Y en Saturno, no Titán, pero sí Enceladus y Dione. Se hipotetiza que en los satélites de Urano y Neptuno pudiera haber condiciones similares que tienen corteza. Pudiera haber satélites con corteza helada como Ganimedes, Calisto, Europa, Enceladus y Dione.
Hay un satélite de los 4 guardianes de Júpiter que es Io, en el que se ha identificado actividad volcánica, pero es básicamente azufre. Básicamente azufre y compuestos azufrados. No se ha identificado agua, aunque presenta actividad volcánica. Luego revisaremos esa, porque necesitamos revisar entonces. Hay agua sólida, se encuentra en la corteza de estos 3 satélites y de estos 2. ¿Habrá agua líquida como la que hay debajo de esa corteza helada que se forma todavía en el polo norte terrestre? Por cierto, el Marte también tiene polos, casquetes helados blancos, pero no son de agua, son de CO2, dióxido de carbono sólido. Hielo seco, como el de los carritos de paletas. Sí. ¿Se ha encontrado agua? Sí, también. Pero el agua en Marte sublima. ¿Por qué sublima? Porque la presión atmosférica es de 0.01 atmósferas, un centésimo de atmósfera. Es tan baja que sublima. Entonces el problema es que no hay agua líquida. Podemos encontrarla sólida y gaseosa en Marte. Bueno, en estos satélites la corteza es helada, hay agua sólida. ¿Habrá agua líquida debajo de la corteza como sucede en el océano Ártico, en la Tierra? Nos vemos el jueves. Por hoy terminamos.